Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por su abundante gracia para con nosotros, tanto para los que ministramos estos mensajes como para con ustedes que los siguen de cerca. Esperamos que les sea de enriquecimiento de su vida espiritual. Hoy el Señor nos ha permitido llegar al mensaje número 17 del tomo 2 del libro Fundamento de la Fe Cristiana, de la editora Árbol de la Vida, en donde desarrollaremos la última parte, la número 4 del tema La salvación orgánica. Esta parte abarca el tema de la conformación y la glorificación. Me gustaría, antes de comenzar, amados hermanos, que volvamos nuestros corazones al Señor en oración por todo lo que está haciendo en nosotros. Padre, te adoramos por bendecirnos con tu maravillosa salvación, porque te complaciste no solo en salvarnos de la condenación eterna, sino que tu amor fue aún más abundante para con nosotros y nos concediste el derecho de ser tus hijos. De esta forma entremos en tu gloria. Padre, queremos darte gracias por todas las cosas que hoy vivimos y aún por aquellas que no las entendemos, pero estamos seguros que todas están en tus manos y que harás que cooperen para bien, para tu propósito y del nuestro. Gracias, Señor. Amén. La lección de hoy tiene como base bíblica Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. ¿Qué tal si leemos esta porción de la palabra, hermanos, que dice de la siguiente manera? Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En esta porción de la palabra vemos la conformación en el versículo 29 y la glorificación en el versículo 30. En este último versículo podemos notar que la salvación de Dios no concluye con la justificación del hombre, a librarlo de la condenación de la ley a causa del pecado, sino que la salvación de Dios es completa. No solo nos redime de la ley, sino también de aquello que nos lleva a transgredirla, la naturaleza pecaminosa que está en el hombre. Además, nos eleva a un grado superior del que teníamos cuando fuimos creados antes de la caída, al introducirnos en la gloria de Dios. Ese otro aspecto, amados hermanos, de la salvación completa de Dios, la llamamos hoy la salvación orgánica, que va desde la regeneración como resultado de haber sido justificado hasta la glorificación. Este segundo aspecto es un proceso constante y continuo que debemos experimentar, amados hermanos, mediante la vida divina que mora en nosotros. Hasta ahora hemos visto 6 etapas de este proceso: la regeneración, la reconciliación, la justificación, la santificación, la renovación y la transformación. La conformación y la glorificación son las dos últimas etapas de este proceso de salvación para experimentar la plena salvación de Dios. Veamos entonces el proceso de la conformación. La palabra conformación significa ser moldeado a, para adquirir la forma de. La forma que estamos hablando en el proceso de salvación del hombre no tiene su origen en un formato externo de reglas, normas o conducta, sino que tiene su origen en la vida divina que posee el creyente por la regeneración, como nos lo confirma Romanos capítulo 8, versículo 17, que dice de la siguiente manera: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es una porción que nos muestra que la vida divina que nos hizo hijos de Dios nos da la base para ser herederos, que tiene que ver con ser glorificados. Así que como la vida tiene su forma, un clavel tiene forma de clavel, un perro tiene la forma de un perro, un pollo
tiene la forma de un pollo. Por el crecimiento, cada vida expresa su forma plenamente. Hoy somos hijos de Dios, amados hermanos, pero aún no de una forma plena, en el formato completo, como lo muestra 1 Juan capítulo 3, versículo 2, que dice de la siguiente manera: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto nos muestra que a través del crecimiento y la transformación somos conformados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, ser conformados a su imagen es el resultado final de la transformación. ¿Cuál es la diferencia entre ser transformado y ser conformado? La transformación nos habla de un proceso, mientras que la conformación nos habla de una obra concluida. La renovación de la mente tiene como objetivo la transformación y esta tiene como meta la conformación. La transformación significa que la vida del Señor crece gradualmente en nosotros. Por otro lado, hermanos, la conformación significa que somos transformados completamente a su imagen. Aleluya. Entonces, la conformación incluye el cambio de nuestra esencia y naturalezas interiores, así como también el cambio de nuestra forma exterior, a fin de que correspondamos a la imagen glorificada de Cristo. De esta forma vemos, hermanos, que la conformación tiene dos aspectos, la interna y la externa. Hablar de la conformación en solo uno de sus aspectos sería incompleto. Veamos el aspecto interno. Busquemos entonces en Romanos capítulo 8, versículo 29, que dice de la siguiente manera: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso significa, hermanos, que nuestra imagen será la misma que la humanidad glorificada del Señor. Si una persona quiere ser transformada y conformada a la imagen de Cristo, debe tener un cambio de naturaleza a partir de su interior. La vida de Dios necesita entrar en su espíritu y permear todo su ser hasta que sea completamente cambiado en naturaleza. Así es como opera el Espíritu del Señor, paso a paso, de gloria en gloria, estando en comunión cara a cara con Dios, como nos lo muestra 2 Corintios 3, versículos 17 y 18, que dice de la siguiente manera: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Según vemos en lo que acabamos de leer, la conformación y la glorificación en Cristo tiene mucho que ver con el corazón. Un espejo puede reflejar solo lo que está directamente delante de él. De la misma manera, en la vida cristiana, hermano, nosotros solo reflejaremos a Cristo si estamos contemplando a Cristo, si mantenemos una comunión íntima con el Señor. Si deseamos madurar en la vida de Dios, tenemos que vivir cerca del Señor, en su presencia, anhelando tener comunión con Él en todos los momentos, sobre todos los asuntos. Debemos desear tener una relación muy cercana e íntima con Él, como lo hizo el apóstol Juan al recostar la cabeza sobre su pecho diariamente. Entonces veremos poco a poco el avance en nuestro conocimiento y experiencia con Él, contribuyendo así con nuestra conformación y glorificación. Por eso necesitamos profundizar y buscar tener comunión con Dios. Para esto requiere que nosotros tengamos la cara descubierta, como lo muestra el versículo mencionado. La cara tiene que ver con el corazón humano.
Si examinamos cuidadosamente los versículos anteriores, del 12 al 16, veremos que el velo citado allí se refería al hecho de que el corazón de los hijos de Israel no querían al Señor. Mientras el rostro de Moisés brillaba por tener comunión con Dios y él le hablaba, los israelitas le temían a la luz del brillo de su rostro y temían acercarse a él. Sin embargo, aquel velo se convirtió en símbolo de la condición de los hijos de Israel, cuyo corazón estaba lejos de Dios. No obstante, el versículo 16 dice que cada vez que el corazón de alguno se volvía al Señor, el velo sería quitado. Por eso no debemos resistirnos, amado hermano, a buscar tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios es la clave de ver al Señor hoy. Si nuestro corazón se vuelve a otras cosas, será como si estuviera cubierto con un velo. No será posible ser iluminados. Incluso rechazaremos cualquier luz que venga de Dios y de su palabra. Siendo así, habrá un problema en nuestro corazón, en nuestro espejo, que nos impedirá contemplar y reflejar a Dios en nuestro andar diario. Siempre que sintamos que existe una barrera así en nuestro interior, un velo entre nosotros y el Señor, nuestro corazón necesita volverse rápidamente al Señor. Veamos el segundo aspecto de la conformación, del aspecto externo. Ser conformado puede ser comparado con algo que sale de un molde. En 1 Corintios 1:30 leemos: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Cuando fuimos salvos, Dios nos puso en Cristo para que recibamos todo lo que es y tiene para nosotros, pero también para que llegue a ser nuestro molde, el molde al que debemos ser conformados, como lo muestra Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el modelo, el molde y el diseño. Dios nos ha puesto a todos dentro de Él para que seamos moldeados a la imagen de su Hijo primogénito. Cristo es el molde y nosotros la masa colocada en el molde. Y al ser presionados, tomamos su forma. Cuanto más seamos presionados, más conformados seremos al molde. La presión representa el sufrimiento. La masa de un pan no solo necesita presión, también necesita pasar por fuego. Quizás pienses, querido hermano, que es suficiente la presión que tienes, pero también necesitas el fuego. Después que hayas experimentado presión y el calor intenso, llevarás el diseño del molde permanentemente. Por eso necesitamos sufrir en nuestra alma hasta tomar la forma completa del molde, como nos lo muestra en Romanos 8:17, que dice de la siguiente manera: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Según esta porción de la palabra, comprendemos que el genuino crecimiento depende de la adversidad y del sufrimiento. Sin la adversidad o el sufrimiento, es difícil que cualquier vida crezca. Aunque el crecimiento procede de la nutrición interior, esta nutrición interna necesita, amado hermano, de la coordinación del ambiente externo. Esto habla de las circunstancias que vivimos, que el Señor nos permite vivir aunque no nos parezcan buenas para nosotros, sino desagradables para nuestros sentimientos, ya que las circunstancias que vivimos proveen los elementos que se requieren para nuestro crecimiento en vida, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Al apreciar este aspecto de la conformación que Dios está realizando en nosotros, hermanos,
debemos rendirnos a su trabajar pleno en nosotros, para que lleguemos a ser semejante a Él, como lo afirma Pablo en Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sin embargo, es una pena, amados hermanos, que para una gran parte de los cristianos hoy, esto que acabamos de hablar sea más que una simple doctrina. Asimismo, es una pena que muchos ni siquiera están conscientes de que necesitan crecer, madurar, ser santificados para la transformación diaria y ser conformados. Piensan que tener el perdón de los pecados e ir al cielo es suficiente. Esta situación expone una triste realidad. Muchos cristianos permanecen raquíticos y atrofiados en las cosas espirituales, de tal manera que muestran la misma apariencia o condición espiritual año tras año. En ellos no se manifiestan los sentimientos avanzados y refinados de la operación del Espíritu de Dios. Son salvos, pero no crecen en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por esta apatía del creyente, hermanos, a proseguir en el crecimiento espiritual, es que Dios muchas veces se vale de las circunstancias que son dolorosas para nosotros, para estimular nuestro crecimiento de vida, para estimular nuestra comunión con Él, en su presencia, para que así la vida divina tenga espacio en nuestro ser. Dios espera que cooperemos con Él para acelerar este proceso en nuestras vidas. Si tu vida espiritual es débil o tu fe es pequeña y tu amor frágil, quiero alentarte a no desistir. Prosigue, hermano. Recuerda, en algunas cosas usted es igual al cristiano más fuerte y maduro. Él y usted fueron comprados con la misma sangre y engendrados con la misma vida. Usted es un hijo legítimo de Dios. Si creyó en Jesucristo, así como cualquier otro cristiano. Un niño es un hijo verdadero de su padre, así como su hijo adulto. Usted está justificado en Cristo porque su justificación no depende de su mérito u obras, al igual que un cristiano maduro. Su pequeña fe lo convirtió en un santo de Dios. De la misma manera, como los cristianos más avanzados, usted tiene derecho a las cosas preciosas del nuevo pacto, porque su derecho a las misericordias divinas no están fundamentados en su crecimiento espiritual, sino en el pacto mismo. Amado hermano, su fe en Jesús no es la medida, sino la evidencia de su herencia en Él. Usted tiene acceso a la misma riqueza, así como todos los hijos de Dios. Usted es tan querido por el Padre Celestial como lo más noble de la familia de Dios. Y el Señor Jesús demuestra una abundante ternura para contigo. Oh Señor Jesús, amado hermano, en vez de quedarse abatido por causa de lo que es, debes sentirte triunfante en Cristo. ¿Se siente pequeño en la iglesia, hermano? En Cristo usted está sentado en los lugares celestiales. ¿Se siente pobre en la fe? A pesar de eso, en Jesús es heredero de todas las cosas. Aunque no tenemos nada de qué vanagloriarnos en lo que se refiere a nosotros mismos, nosotros nos regocijamos en el Señor y nos gloriamos en el Dios de nuestra salvación. Tomemos el ejemplo que nos dejó el apóstol Pablo al decirnos en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol, amados, cada día buscaba la experiencia de ser conformado a la imagen de Cristo, como él lo testifica en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a Él en su muerte. En la versión Recobro, este versículo dice de la siguiente forma: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Esta experiencia de tomar la muerte de Cristo como el molde para la vida de uno, como lo hacía el apóstol, es morir a nuestra vida humana para vivir la vida divina. Es tomar como centro de nuestra vida la vida de Dios. Es no vivir ya más para nosotros mismos, sino para que la vida de Dios crezca en nosotros y nos transforme, para que seamos así conformados a la imagen de Cristo. Ahora bien, veamos lo que es la glorificación. La glorificación es el último paso de nuestra salvación y es la consumación de todo el proceso de la salvación orgánica. Ser glorificado es llegar a ser igual a Dios, como lo menciona primera de Juan capítulo 3 versículo 2, que dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Para que esto ocurra, nuestro cuerpo debe ser transfigurado, como lo dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando alcancemos esta etapa de la glorificación plena, estaremos en la cumbre de la salvación plena de Dios y entraremos en el disfrute máximo y sublime eternamente. Este es el momento que los cristianos de todos los tiempos anhelan ver. Es nuestra esperanza de gloria. Hablamos de una glorificación plena, ya que esta es un proceso y ocurre también en el día a día, cuando experimentamos la salvación. La glorificación va de gloria en gloria, como lo hemos visto en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. La glorificación es el proceso de introducir algo o alguien en la gloria. Según la Biblia, la gloria es sencillamente Dios expresado o la expresión de Dios. Cuando Dios está oculto, no hay gloria. Cuando Él se ve o se expresa, hay gloria. Es decir, a la medida que obtenemos más de la imagen de Cristo, mediante la conformación de Cristo en nosotros, Dios se ve y se expresa. Esto quiere decir que la conformación es para la glorificación. ¿Cuándo ocurrirá la glorificación plena? Volvamos a leer 1 Juan capítulo 3 versículo 2 y veamos lo que nos muestra. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por estos versículos vemos que esto ocurrirá cuando el Señor vuelva en su cuerpo glorificado. También seremos glorificados con Él y tendremos un cuerpo glorioso como el suyo. En 1 Corintios 15, del 51 al 54, Pablo, al hablar de la resurrección, afirma: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Cuando el Señor vuelva, amados hermanos, todos tendremos nuestro cuerpo transfigurado. Será un cuerpo incorruptible e inmortal con el cual pasaremos la eternidad. Esa será la glorificación de los hijos de Dios que Pablo expone en Romanos 8, 20 al 23. Por un lado, en su venida Él vendrá de los cielos como gloria, según Apocalipsis 10:1. Por otro, Él será glorificado en sus santos
Eso significa que su gloria será manifestada del interior de los miembros de su cuerpo universal. Esta gloria transfigurará el cuerpo físico de humillación de todos nosotros en su gloria, a la semejanza de su cuerpo glorificado por la resurrección. Los incrédulos se quedarán maravillados y sorprendidos con él en nosotros. Así que, amados hermanos, la glorificación es la consumación de todo el proceso de la salvación orgánica. Ser glorificado es llegar a ser igual a Dios. ¡Aleluya! Señor Jesús. Quisiera dejarle algunas preguntas para el rumiar de esta lección. ¿Cuál es la diferencia entre ser transformado y ser conformado? ¿Usted siente que ha crecido en todo aquel que es la cabeza, Cristo? ¿O hay áreas en su vida en las que no hay crecimiento? ¿Y cuáles son? ¿Qué áreas de su vida tiene la misma característica de un hermano crecido? ¿Qué relación existe entre el corazón y el velo? ¿Cómo afecta eso a nuestro crecimiento? ¿Qué entendió sobre la glorificación? Intente hablar un poco al respecto. Dios le bendiga, hermanos. Jesús es el Señor.